de ver lo que uno comparte, pero no pude. Bueno, mis queridas hermanas, vamos a iniciar entonces Salmos 119 del verso 121 al 128. Vamos a dar lectura a estos 8 versículos y luego vamos a ir desglosando uno por uno y con un corazón abierto, con una disposición a recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Entonces, le voy a pedir a alguien que lea, ya que está ahí en la pantalla, los versículos, si hay alguna voluntaria de nuestro grupo de Zoom que quisiera leer el pasaje. Mi hermana Graciela levantó la mano. Sí. Yo practico la justicia y el derecho. No me dejes en manos de mis opresores. Garantiza el bienestar de tu siervo, que me opriman los arrogantes. Mis ojos se consumen esperando tu salvación, esperando que se cumpla tu justicia. Trata a tu siervo conforme a tu gran amor. Enséñame tus decretos. Tu siervo soy. Dame entendimiento y llegaré a conocer tus estatutos. Señor, ya es tiempo de que actúes, pues tu ley está siendo quebrantada. Sobre todas las cosas amo tus mandamientos, más que el oro refinado. Por eso tomo en cuenta todos tus preceptos y aborrezco toda senda falsa. Amén, amén. Gracias, hermana, gracias, hermana. Entonces, Almita, si pasamos a la siguiente diapositiva. Y a mí me gusta siempre, cuando estudiamos un pasaje, estudiar un poquito el contexto, y a lo mejor esta información ya ustedes la revisaron. Si usted tiene su librito, su devocional de estudio del Salmo 119 que publicó nuestra hermana Alma, esta información se encuentra ahí. Pero para quienes no han tenido acceso a esta información, vamos a dar un poquito de contexto de este pasaje. Y vemos que este pasaje, primeramente, bueno, todo el Salmo 119 está escrito de una manera acróstica. ¿Y qué significa acróstico, verdad? Sabemos que un acróstico es una composición poética en donde la primera letra de cada verso puede formar ya sea una frase, puede formar una palabra, un nombre, y se agrupan de manera vertical. Entonces, el Salmo 119 está escrito de una manera acróstica con las 22 letras del alfabeto hebreo. Y este es un salmo que contiene entonces 22 secciones y cada una de estas secciones está representada, inicia con una de las letras del alfabeto hebreo, y cada sección o unidad está compuesta por 8 versículos. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Un grupito de 8 versículos, que es lo que vamos a estar estudiando hoy. Ahora, este salmo en su totalidad es un salmo maravilloso, es un salmo extraordinario, es un salmo que resalta la grandeza, la importancia de la palabra de Dios. Y este salmo hace más de 100 referencias a la palabra de Dios. Y vemos aquí el uso de distintos sinónimos. Por ejemplo, decretos, estatutos, mandamientos, ley, preceptos, juicios, testimonio, etc. Entonces, todas estas palabras hacen referencia a la palabra de Dios. Quizás, si usted ya se leyó todito el Salmo 119, y espero que sí, porque fue tarea que dejó mi hermana Alma, quizás podríamos decir que la temática del Salmo es un poco repetitiva. Y quizás podríamos decir, bueno, podemos resumir esto, podemos resumirlo, podemos condensarlo quizás en algunos versos, ¿verdad? No necesitamos toda esta cantidad de los que nos ofrece este Salmo 119. Y esto me hace reflexionar inmediatamente.
¿verdad? Vivimos en un mundo, en una sociedad en donde todo es no tan solo rápido, sino que ahora vemos que todo es condensado, todo es comprimido, todo está reducido. Pero, hermanas, cuando nos referimos a la palabra de Dios, cuando hablamos de la palabra de Dios, la cual es viva, es eficaz, es transformadora, es eterna, es divina. Realmente no hay manera de que se pueda condensar, no hay manera de que la podamos comprimir, no hay manera de que la podamos minimizar o resumir. Sabemos que la palabra de Dios es una fuente inagotable, inagotable de alimento espiritual. O sea, no deja de fluir, no deja de fluir, no deja de transformarnos y no deja de ser inmesurable. Entonces, en este salmo vemos que la temática es esta exaltación, ¿verdad? Esta alabanza a Dios y a su palabra. Entonces, no hay manera de que podamos resumir esto o condensarlo en algo pequeñito. Y vemos aquí la pasión del salmista, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Y no solo la pasión por la palabra de Dios, sino que su anhelo de obedecerla. Y uno de los objetivos, ahorita pasamos a la siguiente, Almita, todavía no. Uno de los objetivos de la repetición de ideas o de esta temática repetitiva, aunado con la composición acróstica del Salmo, ¿facilita qué cosa? ¿Qué me puede decir? ¿Qué nos facilita? Ajá, Sonia hace así. Ajá. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? La memorización del Salmo, la repetición ayuda a que uno se quede más rápidamente con el contenido. Exacto, exacto. Entonces vemos que hasta en este detalle, ¿verdad? La palabra de Dios se nos facilita. O sea, no tenemos excusa. No tenemos excusa para no memorizarla, para no leerla, para no entenderla. Entonces, ahora, Anita, pasamos a la siguiente diapositiva y nos vamos con el verso 121, el primer versículo de esta agrupación de 8 versículos. Y dice, yo practico la justicia y el derecho, no me dejes en manos de mis opresores. Y esto es muy interesante porque si usted lo lee fuera de contexto, si usted lee este versículo fuera de contexto, podríamos decir, bueno, este es un salmista arrogante, un salmista demandante. Es muy fácil, ¿verdad? Darle una interpretación emocional a un texto cuando lo leemos fuera de contexto. Pero de acuerdo al contexto y lo que hemos estado estudiando todos estos lunes sobre el Salmo 119, podemos deducir realmente que el salmista no se está jactando de una vida perfecta o de una vida sin pecado. Aquí el salmista no está demandando nada, sino que lo que aquí vemos es una confianza absoluta del salmista en la justicia de Dios. El salmista aquí sabía que su vida estaba consagrada a Dios y la de sus enemigos no. El salmista sabía que la justicia de Dios favorecía a sus hijos obedientes. Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿cómo aplico yo esto a mí? ¿Verdad? Vamos a ir, la dinámica que vamos a llevar en esta mañana, vamos a ir desglosando cada versículo y ver cómo lo aplicamos a nuestras vidas. Entonces aquí la primera aplicación, recordar que la justicia de Dios siempre favorece a sus hijos. La justicia de Dios no cambia. Y nuestra parte, nuestra responsabilidad es ¿cuál? El consagrarnos y vivir una vida obediente a sus mandamientos.
O sea, no podemos llamarnos cristianos y no obedecer la palabra de Dios. Sería algo completamente inconsecuente. Entonces, esto nos llama a reflexionar en cuanto a cómo está mi condición espiritual, cómo está mi vida, cómo está mi vida. ¿Estamos viviendo una vida en el espíritu? ¿Nuestra manera de vivir es distinta de aquellos que no siguen a Dios? Podemos hacer esa distinción que hace aquí el salmista entre yo y los opresores. Pasemos a la siguiente, Alma. Y continuamos acá, ¿verdad? El versículo 122 dice, garantiza el bienestar de tu siervo, que no me opriman los arrogantes. Ahora recordemos que acá uno de los temas centrales es destacar la majestuosidad de la palabra de Dios, de su justicia, de sus estatutos, de sus mandamientos. Y de nuevo, no una escena en donde el salmista se jacta o que el salmista está exigiéndole algo a Dios. Aquí toda la atención está enfocada en la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante ver acá que el salmista está muy alejado de una actitud jactanciosa. Todo lo contrario, vemos aquí a un hombre humilde implorando por la benevolencia de Dios. Eso es lo que está ocurriendo acá. El salmista, y la pregunta es, bueno, ¿cómo nos podemos dar cuenta de eso? Porque aquí el versículo empieza con garantiza, ¿verdad? De nuevo, así como muy imponente. Pero fíjense lo que dice después, el bienestar ¿de quién? De tu siervo, de tu siervo. Aquí el salmista está reconociendo que sigue siendo pecador, que sigue siendo dependiente de la misericordia de Dios. De lo contrario, no estaría pidiéndole nada a Dios. Nada. Entonces el salmista, ¿verdad?, reconoce su condición de pecador y de dependencia de Dios. Y no solo eso, vemos aquí un diálogo de confianza y de amistad entre el salmista y Dios. Aquí es un diálogo en donde te conozco tan bien que me atrevo a pedirte esto humildemente. Entonces, ¿cómo aplico yo esto a mi vida? ¿Cómo aplico yo esto a mi vida? Primero, sintámonos con la confianza de que podemos acercarnos a Dios con nuestras peticiones. Y aquí hay una advertencia entre líneas, podríamos decir, a no tener una actitud demandante, sino que recordar siempre, mis queridas hermanas, siempre que la gracia y la misericordia de Dios se extiende, no porque yo soy Anet Segura, o Sonia Rodas, o Miriam Ochoa, no, sino que porque Dios es bueno y es benevolente. Entonces mantengamos, mis queridas hermanas, un corazón siempre agradecido, un corazón humilde, un corazón de sierva, de siervo. Siempre agradecidas por las bendiciones de Dios. Mis queridas hermanas, Dios no nos debe nada. Él no nos debe nada. Y a veces actuamos y caminamos la vida cristiana como que si Él nos debiera, exigiendo cosas. El Señor nos guarde de tener un corazón así. Cuidémonos de esa actitud. Vamos al versículo 123. Mis ojos se consumen esperando tu salvación, esperando que se cumpla tu justicia. Y aquí vemos nuevamente el compromiso
Vemos la consagración del salmista para con Dios. Y además, nuevamente se recalca aquí, se ve esta actitud humilde que él tiene. El salmista podría decir, pues yo voy a luchar con mis propias fuerzas. Pero aquí el salmista dice, mis ojos se consumen. ¿Cuándo hemos sentido que nuestros ojos se consumen? ¿Qué me dice? Yo creo que todas acá hemos estado en algún momento en ese lugar donde nuestros ojos se consumen. ¿Por qué? Cuando estamos tristes, cuando lloramos, pero ese llanto que sale de acá adentro, sí, ¿verdad? Cuando sentimos que el alma se nos pega aquí al pecho, ese llanto profundo, esa angustia. Entonces, este hombre, este salmista, cuando dice mis ojos se consumen, este es un hombre que está sollozando, este es un hombre que está llorando, un hombre que está angustiado, un hombre que está clamando desesperadamente a Dios. Y no solo eso, aquí otra palabra clave de este versículo es esperando, esperando. El esperar implica paciencia. Entonces aquí nuevamente una dependencia absoluta, una fe firme del salmista a Dios. Vamos a ver cómo puedo yo aplicar esto. Pasamos a la siguiente. Y por supuesto, ¿verdad? Un compromiso. Esto es lo importante, ¿no? Un compromiso. Pero aquí habla de paciencia, habla de dependencia absoluta. Y aquí el Señor a mí me exhortó cuando yo estaba preparando este estudio. Yo no sé usted, hermana, pero pues yo les digo, y mi marido me puede secundar acá. Y a lo mejor mi suegra, que también nos está escuchando en esta mañana. Yo soy controladora. Yo no tengo paciencia, hermanas, me cuesta muchísimo. Soy perfeccionista, me estreso por pequeñas cosas. Me cuesta trabajar la paciencia y la dependencia. Entonces aquí el Señor nos exhorta a ser pacientes. Aquí el salmista estaba el pobre pasando por una situación de vida o muerte. Y este hombre estaba esperando. Yo no sé usted, pero cuando hay algún problema, alguna crisis, algo que se nos escapa de las manos, algo que está fuera de nuestro control, ahí vamos y queremos solucionar y queremos hacer algo, ¿verdad? Y a veces el Señor nos dice, espera, practica tu paciencia. Y no solo eso, sino que una fe firme, y esto es muy importante y me quiero detener aquí 2 minutitos. Una fe firme no quiere decir, mis hermanas, y bueno, ¿y por qué fe firme, verdad? El salmista estaba esperando, ¿verdad? Pacientemente. Entonces, eso implica un acto de fe. Ahora, esta fe firme que el salmista nos muestra acá, no quiere decir, mis hermanas, de que Dios va a cumplir al pie de la letra lo que pedimos. ¿Verdad? A veces creemos que Dios es el mago de la lámpara o como estas maquinitas que le metes monedita y ¡boom! Te da lo que escogiste, te da lo que quiere. Y esto, hermanas, lo recalco, lo enfatizo, porque a veces, ¿verdad? A veces se nos enseña, o hemos escuchado ahí, ¿verdad? Santiago 4, ¿no? Cuando dice, pedís y pedís mal, ¿verdad? Y dice, ay, es que se me dejé afuera 2, 3 palabritas en mi oración y, híjole, Dios no me dio o no me respondió como le dije porque no le dije la oración bien.
Hermanas, no ofendamos a Dios. O sea, a veces creemos que Dios, disculpen la expresión, no quiero ofender a nadie, pero a veces creemos que, o actuamos como que Dios fuera tonto. Como que Dios no conociera tu corazón, no conociera tu mente y lo que estás necesitando en ese momento. Recuerdo años atrás, yo estaba pequeña, una persona dando un estudio, qué sé yo, daba un ejemplo relacionado con esto. Y decía, mira, fulanito de tal le oró al Señor por un carro. Le oró al Señor por un carro. Son de estas como leyendas urbanas casi, ¿no? Estas historias que tú las oyes más de una vez, ¿no? Que realmente a lo mejor ni ocurrieron, pero bueno, las usan por ahí, ¿no? Entonces, estaba orando por un carro deportivo, qué sé yo, bla, 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 bla. Y para Navidad, esta persona recibe el carro, pero recibe de esos chiquititos, esos de Fisher Price, esos chiquititos. Un carrito de juguete. Entonces, la persona que estaba dando el estudio dice, es que no especificó que era un carro de verdad para manejarlo. Entonces, yo ahora de adulta pienso y digo, ¿pero por qué se enseñan esas cosas? Si usted lee el contexto de Santiago 4, para que no le enseñen este versículo fuera de contexto, mis hermanas, cuando dice pedís y pedís mal, y uno dice, híjole, voy a escribirlo mejor, voy a escribir mi oración. El contexto de Santiago 4 es que no pedimos bien porque no pedimos de acuerdo a qué. A la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. No porque me faltaron palabras en mi oración. Entonces recordemos esto, hermanas. Y volviendo al tema de mis ojos se consumen. Hermanas, cuando estamos en ese estado emocional donde nuestros ojos se consumen, a veces no hay palabras. A veces no hay palabras en nuestras oraciones. Pero el Señor es quien escudriña los corazones, hermanas. El Señor conoce lo que ahí hay. El dolor, la angustia, la preocupación que ahí hay. Entonces descansemos en eso, hermanas, en esa dependencia absoluta de que nuestro Dios, omnipresente, omnipotente, amoroso y benevolente, conoce lo que hay en tu corazón. Avancemos. Versículo 124. Almita, te veo mirando el reloj. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Vamos bien? Ok. Versículo 124. Trata a tu siervo conforme a tu gran amor. Enséñame tus decretos. Yo creo que este versículo es quizás el más hermoso de este grupo. Porque aquí nos hace reflexionar en qué. ¿Cómo es ese amor del Padre, hermanas? Trata a tu siervo conforme a tu gran amor. ¿Cómo es ese amor del Padre? En primera de Juan 3:1, ¿verdad? Nos hace referencia a que Él nos adoptó, nos hizo sus hijos. Juan 3:16 nos enfatiza de que Él dio su vida por nosotros. El libro de Lamentaciones nos dice que describe el amor de Dios como inagotable. Un amor que perdura, un amor grande, un amor fiel, fidedigno, verdadero. Romanos 8, del 38 al 39. Esto es hermoso. ¿Por qué no lo buscamos? A mí me encanta este pasaje de Romanos 8. Si alguien lo tiene, Romanos 8, 38, 39, y que lo lea, por favor. Si alguien lo tiene, puede abrir su micrófono. Romanos 8, 38 al 39. Dice así.
Ujú. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Hermanas, este versículo deberíamos tenerlo así, memorizado. Es hermoso, es hermoso. Entonces aquí el salmista dice, trata a tu siervo conforme a tu gran amor, a ese amor que sobrepasa todo, a ese amor que nada lo vence, ese amor que nada lo opaca, ese amor que nada lo elimina, nada lo altera. Eso es lo que el salmista estaba orando. ¡Qué hermoso! Porque nos hace reflexionar en ese gran amor. Y no solo eso, pasamos a la siguiente, Alma, y no solo eso, sino que le dice también, enséñame. Entonces el salmista buscaba, anhelaba, pedía dirección a Dios. Y cuando el salmista dice, enséñame, vemos una vez más esta actitud de dependencia y una actitud enseñable. Ahora, ¿cómo aplico yo esto a mi vida? Mis queridas hermanas, en tiempo de dificultad, el amor del Padre es quien nos sostiene, es quien nos sustenta. En tiempo de dificultad, la palabra de Dios es quien nos guía, es quien nos da refrigerio, nos renueva, trae claridad, es quien nos fortalece. Tengamos una actitud enseñable. Y aquí también es importante aprender a recibir y discernir consejo también de nuestras hermanas. El Señor usa. El Señor te ha usado a ti, lo más probable, para bendecir a otros, para compartir, ¿verdad? Ese amor del Padre, para dar una palabra de aliento. Entonces seamos también sabias, ¿verdad? En discernir el consejo de otras personas y también ser receptivas a ese consejo o a esa exhortación también. Una actitud enseñable. Continuemos. Versículo 125. Tu siervo soy. Dame entendimiento y llegaré a conocer tus estatutos. Y vemos aquí otra vez la actitud humilde del salmista. Él se identifica como siervo. Y aquí es como un contraste quizás con el versículo 121, ¿verdad? Donde iniciaba quizás como un poco con esta actitud, un poco arrogante, un poco altanero, ¿verdad? Pero vemos en el contexto que realmente no era la actitud del salmista. Entonces, este versículo nos ayuda nuevamente a contextualizar este pasaje. Y aquí el salmista reconoce que tiene una obligación, reconoce que tiene un compromiso, él sabe quién era, un siervo, y cuál era su compromiso, su responsabilidad y su obligación y su necesidad, el conocer la palabra de Dios. Él se dirigía hacia Dios, ¿verdad? Hacia su maestro, con un corazón enseñable, expectante de saber qué era lo que Dios iba a hacer. Pero por sobre todas las cosas, vemos acá que este salmista pedía entendimiento.
Dame entendimiento. ¿Para qué? Para entender, valga la redundancia, y conocer los estatutos de Dios. O sea, aquí este salmista de nuevo estaba en medio de una crisis, de una situación de vida o muerte. ¿Y qué es lo que estaba pidiendo el salmista? Quiero conocer de tu palabra. Quiero conocer tus estatutos, dame entendimiento. Porque mi situación de ahorita está completamente fuera de mi control. A lo mejor no entiendo nada de lo que está pasando, pero tu palabra es la que me va a sostener en este tiempo. Entonces necesito conocerla porque necesito saber de dónde me voy a sostener en este tiempo de prueba, en este tiempo de crisis, en este tiempo de tribulación. Continuemos. La palabra de Dios, mis queridas hermanas, puede y debe ser entendida con el poder del Espíritu Santo. Y aquí es una exhortación a hacer un esfuerzo consciente, intencional, por comprometernos a aprender de la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo aquí cada lunes. Y que espero que no esté limitado a tu lunes nada más, sino que sea algo que haces constantemente, diariamente. Y no solamente debemos comprometernos a aprender de la palabra de Dios, sino que debemos ser hacedores de la palabra. Porque el conocimiento de la palabra de Dios, mis queridas hermanas, nos da sabiduría, nos da luz, nos da guía en nuestro caminar, como mencionaba mi hermana el lunes pasado, ¿verdad? Que la palabra de Dios es luz en nuestro camino. Y a veces el camino está pedregoso, a veces el camino está enlodado, a veces, no sé, hay arena movediza en nuestro camino. A veces hay una montaña enfrente tuyo. Nuestro camino se ve distinto, cada una está caminando en una ruta distinta. Pero si hay algo que tenemos en común es que siempre van a haber obstáculos, problemas, dificultades. Pero el conocimiento de la palabra de Dios, hermanas, es la que nos va a dar la sabiduría, nos va a dar dirección, nos va a alumbrar el camino. Versículo 126. Señor, ya es tiempo de que actúes, pues tu ley está siendo quebrantada. Yo así lo leo, ¿verdad? Así como, Señor, ya es tiempo. Pero de nuevo, viendo este versículo en contexto, con todo el pasaje, con todo el salmo, aquí el salmista, mis hermanas, no está indicándole a Dios cuándo debe de actuar o qué debe de hacer. No. Sino que el salmista entiende que sus enemigos, los opresores, están de una manera, espero que esto no sea ofensivo, pero de una manera descarada, quebrantando la ley de Dios. Están negando la palabra de Dios, se están burlando de Dios. Entonces el salmista tiene este celo, este enojo, porque se le está ofendiendo a Dios y se está quebrantando. Se están quebrantando sus decretos. Sigamos con la siguiente, Alma. Entonces, aquí el salmista no está tampoco insinuando de que él no quebranta la ley. Creo que esto es importante también destacarlo y hacer una distinción. Nadie es perfecto, hermanas. Nadie. El salmista es perfecto.
Pero es muy distinto cuando pecamos durante nuestra vida cristiana. Reconocemos que hemos pecado, pedimos perdón, enmendamos la situación. Hay un remordimiento, hay un arrepentimiento, hay una corrección de la conducta. Veamos qué es lo que nos dice Primera de Juan 1, del 8 al 9. Si alguien lo tiene, que lo lea, por favor. Primera de Juan 1, 8 y 9. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Gracias, hermana Miriam. Entonces, aquí hay una distinción clara. O sea, es muy distinto a pecar sin remordimiento, a pecar de una manera profana y moral, a vivir en pecado como si no lo fuera. O sea, es muy distinto a lo que nos ocurre a nosotros como cristianas. Una persona que vive, ¿verdad? Así, sin remordimiento, pecando, constantemente, de nuevo, sin ningún tipo de remordimiento, como que no fuera pecado lo que está haciendo, es muy contrario a la actitud y a la situación en donde nosotras nos encontramos. Entonces, de nuevo, creo que es importante hacer esta distinción. Aquí el salmista no está diciendo de que es perfecto, de que debemos esforzarnos, por supuesto, en vivir una vida que le agrade a Dios, obedeciendo sus estatutos, obedeciendo su palabra, por supuesto que sí. Una vez que tenemos conocimiento de Cristo, de su palabra, no tenemos excusa. No tenemos excusa, hermanas. Entonces tampoco nos vayamos para el otro lado. Recuerden que Pablo exhortó, ¿verdad?, a la iglesia por esto. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? No. Ahí Pablo estaba siendo sarcástico. A mí me encanta la personalidad de Pablo. No, claro que no. Por supuesto que no vamos a seguir pecando para que la gracia abunde. De eso no se trata. De eso no se trata la vida cristiana. Pero sí, mis queridas hermanas, vivamos un cristianismo verdadero y genuino. Amén. Y esto es importantísimo, porque a veces vamos por la vida como cristianas creyéndonos muy perfectas. Y eso no está bien. Eso no está bien. Eso es de mal testimonio. Porque, mis queridas hermanas, aquí llevamos, yo creo que la mayoría, muchos años en la fe, sobre todo para nuestras hermanas nuevas en el caminar cristiano. No queremos, ¿verdad?, que se sientan allá abajo y nosotras acá arriba. ¿Me explico? No nos creamos perfectas ni mejores que nadie. La única relación vertical que debe existir es entre Dios y yo. Dios, yo. Aquí abajito. Mis otras relaciones deben ser horizontales. Yo y mi prójimo. Cristo murió por ti y también tuvo que morir por mí en la cruz. Así como tú necesitas de esa misericordia nueva cada día, yo también. Yo también. Yo también necesito aplicar Primera de Juan 1, 8, 9, quizás todos los días.
Entonces, cuando vivimos, mis hermanas, un cristianismo verdadero, un cristianismo genuino, la gente ve realmente a Cristo. Entonces, de nuevo, vivamos un cristianismo verdadero, un cristianismo genuino. Pasemos al siguiente. Sobre todas las cosas, versículo 127, amo tus mandamientos más que el oro refinado, o sea, no cualquier oro, sino que el oro refinado. Y esto es una expresión de alabanza, un amor, pero profundo, profundo por la palabra de Dios. ¿Y cómo aplicamos esto? Pasamos a la siguiente. Al conocer la palabra de Dios, mis queridas hermanas, conocemos a Dios. Nos permite tener una relación íntima con Él. El amar y conocer la palabra de Dios nos vivifica, nos guía, como mencionamos hace un momento, trae luz, trae bienestar a nuestro espíritu. Y no hay ninguna riqueza en este mundo que se pueda comparar a lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestros corazones y en nuestras vidas. Es que no hay nada, nada. Todo es temporal, todo es temporal, todo es efímero, todo es imperfecto. Menos la palabra de Dios. Y finalmente llegamos al 128. Y esto va pegadito con el 127. Yo los hubiera puesto juntos, pero bueno, no soy poeta, ¿verdad? Sabemos que los salmos es una poesía, ¿no? Entonces, por eso, ¿por qué? Porque por sobre todas las cosas amo tus mandamientos más que el oro refinado. Por lo tanto, siendo consecuente con mi actuar, tomo en cuenta todos tus preceptos, no algunos, todos tus preceptos, y aborrezco toda senda falsa. El salmista aquí declara que no solo ama la palabra de Dios, sino que considera todos, con mayúscula, todos los preceptos del Señor. Lo que implica, ¿verdad? Lo que implica descartar todo tipo de doctrina y toda conducta que se contraponga a la palabra de Dios. Aquí el salmista ama la palabra de Dios, conoce a Dios, por ende, como resultado, ¿verdad? Como resultado de estudiar y de amar la palabra de Dios, conoce a Dios. ¿Y qué es lo que hace el salmista? Responde en obediencia. Responde en obediencia. Entonces, a veces nos quedamos no, sí, yo amo mucho la palabra de Dios, la amamos y la leo, pero ahí me quedo. No la pongo en práctica, no respondo en obediencia. Y finalmente la última diapositiva. Aquí recuerden que el Espíritu Santo es quien nos da el discernimiento, ¿verdad? Para poder identificar estas sendas falsas, el pecado en nuestras vidas, a lo mejor alguna doctrina errada que por ahí se les está enseñando. Y el conocimiento de la palabra de Dios también nos da las herramientas para yo poder reconocer. Porque si yo conozco la palabra de Dios, yo sé que A, B y C es pecado. Yo sé que doctrina A, B y C no se alinea con la palabra de Dios, aunque la enseñe quien la enseñe. Entonces tenemos una gran responsabilidad.
Por algo la palabra nos exhorta a escudriñarla, no a leerla así, de pasadita, a escudriñarla en profundidad, echarte ese chapuzón en la palabra de Dios. Y finalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tenemos que responder en obediencia. Y quiero que veamos primera de Juan 2, 4 y 6, ¿qué es lo que dice? Primera de Juan 2, 4 y 6. El que dice, yo te conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra es en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Amén. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. O sea, más clarito, ¿a dónde? O sea, aunque se lea usted la Reina Valera del año X, así de clarito está. Así de clarito está. Si decimos que amamos a Dios, si decimos que conocemos su palabra, tenemos que obedecerla. Si no somos mentirosos. Qué fuerte, qué fuerte. A veces buscamos, ¿verdad?, leer estos versículos que así nos animan, ¿verdad? Y está bien, por supuesto que está bien. Y a veces evitamos estos porque nos confrontan. Nos confrontan. Pero es necesario, mis hermanas, reflexionar en esto, porque esto es lo que nos hace crecer. Esto es lo que nos hace madurar. Esto es lo que nos hace regresarnos al carril, ¿verdad? Porque a veces nos vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y es necesario regresarnos. Entonces, que el Señor, mis hermanas, nos ayude a tener una actitud humilde, a vivir con un corazón enseñable, a amar la palabra de Dios, no solo amarla, sino que tomar responsabilidad de conocerla y no solo conocerla, sino que responder en obediencia. Creo que resumiendo, quizás podríamos encapsular todo eso ahí. Acompáñeme a orar. Oremos. Señor, tu palabra, Señor, es inagotable. Es una fuente de conocimiento, una fuente de paz, una fuente de fortaleza, de luz, de guía, de sabiduría. Gracias, Señor, porque tenemos acceso a ella. Gracias, Señor, ayúdanos a valorar tu palabra, a valorar tus estatutos, Señor. Queremos conocerte, Señor, queremos conocerte aún más y sabemos que lo haremos al estudiar tu palabra, al conocer más de ti. Señor, danos un corazón humilde, un corazón de servidumbre, un corazón, Señor, que anhele, que tenga hambre y sed de ti, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a responder en obediencia. Ayúdanos, Señor, a vivir un cristianismo genuino, un cristianismo verdadero, en donde sabemos que si caemos, tú nos levantas, tú nos perdonas, tú nos restauras, Señor. Gracias, Señor, porque podemos descansar en estas verdades bíblicas, porque la palabra de Dios es tu voz, Señor, es tu voz a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo y que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones y que pueda reconfortarnos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, Annette, por esta enseñanza en la que de veras yo una de las cosas que pude ver a lo largo de todo el pasaje
son las diferentes como exhortaciones que el Señor tiene para mí, ¿verdad? Y pude apuntar algunas que yo digo, o sea, y tú repetiste, tú hiciste como el resumen también al final, pero yo sé que algunas otras apuntamos algunas otras cosas ahí que nos parecieron esto, ¿verdad? Entonces yo quisiera escuchar las hermanas si tienen ustedes alguna, algo que quisieran compartir que les ha dejado este pasaje en esta mañana. Yo ya los tengo, pero quiero escucharlas a ustedes, mis hermanas. No se me hagan, no se me pongan tímidas, por favor. Ok, ¿quién va a ser la primera ahí? Yo pienso que la primera exhortación es a no olvidarnos de leer la palabra. Es una. Ajá. Leerla con entendimiento y pedirle de veras al Espíritu Santo que nos haga obedecerla, ¿verdad? Porque sí tenemos un montón de gente que lee la palabra todos los días, ¿verdad? Pero es como decimos allá en mi país, oír llover, ¿verdad? O sea, ok, sí, ¿verdad? No me entra, ¿verdad? No, o siempre estoy pensando que esta es para otra persona y no es para mí, porque eso también tenemos. Así que la exhortación es que voy a leer la palabra, pero voy a aplicar lo que ella me dice a mí, porque solo la palabra es la que también nos hace reconocer nuestro pecado, el reconocimiento que soy una pecadora, y soy una pecadora, gracias a Dios, ya salvada, pero de todas maneras seguimos, ¿verdad? Seguimos ahí hasta que ya estemos delante del Señor, vamos a poder librarnos de esta carne. Muy bien, gracias mi hermana Betty. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Sí, hermana Olivia. Yo, sí. Yo pienso que vaya, a nosotros nos quedó plasmada y escrito este salmo que me imagino que era como el diario del salmista que estaba viviendo esa situación, ¿verdad? Sí. Realmente ha de haber sido una gran prueba las que ha de haber pasado porque en todo tiempo él está clamándole al Señor. Sí. Y nosotros, gracias a Dios, ya tenemos esto donde si tenemos algo, ¿a dónde vamos? A la palabra. Alguna prueba, alguna preocupación, inquietud, todo eso nos hace ir a la palabra. Pero este salmista yo lo admiro, porque yo tal vez voy a escribir, pero no todas las cosas preciosas que ha puesto él. Yo voy a escribir mis dolores, mis resentimientos, pero él realmente buscaba de Dios. Eso es lo que me impacta a mí de todo el salmo. Sí, así es. Así es. Sí. Es interesante las situaciones que nos plasman los salmos, ¿verdad? Porque podemos ver que son hombres como nosotros, que vivían, tenían sus luchas y estaban, la situación de muchos de los salmos que nosotros leemos es, había guerra, había un montón de cosas, el salmista muchas veces se siente perseguido por enemigos, pero muchas veces el enemigo lo tenía dentro, ¿verdad? O sea, porque podemos ver cómo ahí David se derrama en algunos de los salmos que hace. Y este sí, es cierto. Y tremendo cómo poder escribirlo, ¿verdad? Como decía Ned, yo no soy poeta, pero nosotras podemos escribir nuestros propios salmos, ¿verdad? Cuando estamos en diferentes situaciones, ya sea de alegría o de un gran lamento que podamos estar viviendo. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que les enseñó este salmo aparte? Antes de... Hermanita, yo quisiera... Dígame, hermana Claudia. Lo que, también lo que puedo ver en estos versículos es que David sí tuvo siempre enemigos, ¿verdad? Empezando desde Saúl, ¿verdad? Él tuvo la oportunidad de vencer
de matar a Saúl, pero él dijo que Jehová pues lo guardara de hacerle daño a su ungido, ¿verdad? David tuvo la oportunidad muchas veces de vengarse, pero siempre tuvo él batallas, siempre tuvo el enemigo, gente que lo maldecía, pero lo que puedo ver en David es una actitud de no vengarse, sino que de llevarle todas sus ofensas que él recibía, todas sus, digamos, las envidias, siempre llevarle al Señor, no tomar él venganza por sus propios medios, sino que esperar en el Señor, ¿verdad? Llevarle todas sus cargas, digamos, al Señor y pues buscar la guianza del Señor en esos momentos, ¿verdad? No actuar bajo sus propios, digamos, sobre la carne, sino que espiritualmente, ¿verdad? Siempre él le dijo al Señor, voy a la guerra, no voy, siempre él dependió mucho del Señor, ¿verdad? Y pues creo que, bueno, a tomar en mí como persona, pues creo que tengo que esperar en el Señor porque batallas tenemos todos, ¿verdad? A veces pues el enemigo ocupa hasta nuestras propias familias para levantarse en contra de nosotros, pero realmente pues hermanas tenemos un Señor que siempre nos escucha, que nos comprende, Él ve la injusticia que están haciendo en nuestras vidas, Él es justo, dice también en Salmos que Él hace, digamos, Él hace justicia al que padece violencia. Entonces, David era un hombre que realmente le dejaba la venganza al Señor y le dejaba a él, digamos, su caminar, ¿verdad? Él siempre recurrió a la guianza del Señor. ¿Qué debo de hacer? O sea, que lo que él anhelaba era hacer la voluntad del Señor en cuanto a esos momentos difíciles que él pasaba, ¿verdad? Hay que saber esperar en el Señor, hay que actuar con la justicia del Señor y esperar a que Dios haga justicia en nuestra vida, ¿verdad? Al momento de tener nosotros, pues, algunas personas que se levanten en contra de nosotros, hacernos daño, hacer que nos hagan injusticia, ¿verdad? Saber esperar, dice el Señor, mía es la venganza, y creo que en estos versículos David le dejaba todo al Señor y esperaba en el Señor y se basaba en la justicia de Dios siempre, ¿verdad? No tomaba él de su mano, pues, ir y vengarse, ¿verdad? Así es. Gracias, hermana Claudia. Ahí solo quisiera rescatar algunas de las cosas que usted dijo en cuanto a lo de la justicia. Una de las primeras cosas que yo apunté de este salmo cuando estaba enseñándonos a Net es que él me manda a mí que yo sea justa. Entonces, vivimos en un mundo realmente, hermanas, injusto, ¿verdad? Hay un montón de cosas y lo podemos vivir y quizás muchas de ustedes han sufrido de la injusticia digamos, de compañeros de trabajo, del jefe, de la familia misma, en la iglesia, o sea, por todos lados podemos encontrarnos personas que no son, que son injustas realmente. Pero mi llamado es a que yo sea una persona justa. Y me gustaba eso porque sí, ¿verdad? Empezamos a leer aquí. Yo practico la justicia y el derecho, ¿verdad? O sea, y entonces qué bueno que Annette hizo esa aclaración en cuanto a poder ver la tonalidad del asunto ¿verdad? O sea, sí, podemos, digamos, en alguna ocasión decir, pues yo practico esto, pero que se vea, que realmente sea una realidad. Y el Señor nos llama a eso, a que seamos personas justas. Aunque el otro sea injusto, yo voy a ser una persona ¿Cómo estás? justa. Ahí está. Buenos días, bien, bien. Hermana Patti. No, estaba viendo ahorita te llamo, ¿ok, Eli? Hermana Patti, ¿tenía usted alguna cosa o porque la vi que tenía abierto el micrófono? Sí, es que estaba hablando con Ana Eli, yo creo que quiere algo de información. Sí, una de las cosas que
Anet, una de las cosas por las que yo me caracterizo es que soy muy impaciente. Y entonces esas son las cosas que yo tengo que hacer. Y entonces eso me impacienta, ¿verdad? Pues tantas cosas, ¿verdad? En las que vive uno aquí, pero una de las de ellas, ¿verdad? Es que pues he estado orando por mi familia y le digo, ay Señor, ¿hasta cuándo? Pero, ¿verdad? Tengo que ser paciente y esperar en Él. Él sabrá, Él tiene su tiempo. Y esas son una de las cosas que a mí me caracterizan, ¿verdad? Que no soy paciente, que debo depender más de Él en toda circunstancia. Sí, sí. Creo que muchas de nosotras adolecemos de eso, ¿verdad? Bienvenida al club. Somos impacientes y queremos las cosas ya, pero quizás a veces también como estamos viviendo en un mundo donde todo es ya, ¿verdad? Entonces se nos pega todo eso, pero sí reconocemos que a veces tenemos que ser pacientes, esperar el tiempo de Dios para cada cosa y así vamos creciendo en eso. Ajá, Sonia. Gracias, hermana. No, Espérate, Sonia, no te oímos. Ay, perdón. Es que estaba diciendo que es tremendamente difícil decir qué pasaje te enseñó más, porque sí, todo es una hermosa riqueza para nuestra vida, ministra cada espacio de nuestro ser. Y yo estaba viendo, y el Señor sabe en qué momento darnos de su palabra, pero miraba en el salmista un espíritu tan grande, enseñable. Me la quitaste. Un espíritu que pide ser enseñado, que está dispuesto a que el Señor le lleve de la mano para poder crecer, seguir confiando, no temer. Y también es importante notar cuando él habla acerca de los opresores, cuando habla de los soberbios, que no son enemigos de él porque él se los haya buscado ser enemigos, son enemigos de Dios, porque dice en el 26, porque han invalidado tu ley. Entonces, es interesante poder ver en mi vida si las personas que me traen dolor a mi vida es porque yo me lo he buscado por mi mala, como nos enseñaba Ned, ¿verdad? Por mi mala manera de vivir y mis prácticas pecaminosas que ya son constantes, por eso es práctica, vivir en eso que desagrada al Señor. Yo me busco esos enemigos o realmente se oponen a mi fe, a lo que yo creo porque yo le estoy viviendo. Para ellos representa una amenaza, un malestar, un dolor de estómago, pienso a veces, cuando ven que no compartimos la misma maldad que ellos, aún en chistes, aún en pequeñas cosas como una mentirita blanca, que tal cosa no existe, que al no compartir, pues no somos parte de su círculo. Entonces, ya me estaba gozando en las partes que estaba viendo y sacándole esa riqueza, ¿verdad? Y leyendo también el comentario de la Biblia, decir, yo quiero ese espíritu, crecer en ese espíritu que el Señor sigue enseñando. Entonces, con eso me quedo. Yo creo que con eso va a trabajar el Señor en mi vida. Sí, yo también tenía ese. Estaba esperando para decirlo, enseñable. Tenemos que ser mujeres enseñables, ¿verdad? Quizás muchas hemos andado en conferencias, en retiros, en un montón de estudios bíblicos para acumular un montón de conocimiento, pero ¿soy enseñable realmente? Esto me ha hecho a mí una persona que de veras yo digo que soy enseñable o solamente soy una persona que quiere conocer por conocer, pero no ponerlo en la práctica. Y eso no es así. Aprendo algo para ponerlo en la práctica. Porque ahí una de las cosas que más me tocó aquí también es la obediencia, ¿verdad? Tienes que ser una mujer obediente. El Espíritu Santo te tiene que ayudar al confrontarte con la palabra para que ese principio, eso que aprendes, lo obedezcas. Y ahí se une el asunto de que yo soy una persona enseñable también, ¿verdad?
porque muchas veces con nuestros actos y con lo que somos, negamos la palabra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Se hace una realidad de lo del el versículo 26, como el 126, que le dice, ya es tiempo que actúe, Señor, porque todos estos están haciendo un montón de cosas, tu palabra está siendo quebrantada, pero muchas veces no nos pasa así, ¿verdad? Sabemos mucho de la palabra, y al no obedecerla, en un sentido, estamos quebrantándola, hermana. El Señor quiere que obedezcamos sus mandamientos, obedezcamos sus estatutos, para que los demás vean a Cristo en mí, ¿verdad? La gente pueda conocer a Cristo a través de lo que yo soy. ¿Alguien más? Sí, Sonia. Solo una pequeña cosita que en el verso, en el 124, dice algo, hermanas, que es para hoy, es nuestro reto, y con eso yo les animo. Independientemente de las situaciones que ustedes y yo estemos pasando, haz con tu siervo según tu misericordia. Hermanas, abandonémonos, pero no de ese abandono que es nuestro último recurso y no hay nada mejor. No, sino que no haya otra cosa en la cual nosotros podamos depender, sino única y exclusivamente en la misericordia de Dios, que es eterna, que es para siempre. Que Él no nos da eso que merecemos, sino todo lo contrario. Confiemos en esa preciosa misericordia y sigamos aprendiendo de esos estatutos. Así es. Una cosa que también me animó mucho esto, lo que decía este pasaje, es el mismo 125. Siervo, tu siervo. Y entonces para mí yo puse, soy una sierva, realmente, ¿verdad? Las siervas, el siervo es un esclavo, es alguien que se somete al amo, ¿verdad? Entonces, me someto, soy realmente una sierva del Señor, o digo que soy sierva y a la hora de las horas no es así, ¿verdad? Es una cosa que de veras hay que tomarla en cuenta. Y me encantó la aplicación del 123. No recibimos porque pedimos mal, simple y sencillamente. Pedimos para nuestras concupiscencias, pedimos para mí. Yo quiero esto. Y no le digo a Dios que sea tu voluntad. Que Dios haga lo que me conviene, lo que es lo mejor para mí en ese momento. Pedimos mal. Y lo que ese pasaje que nos enseñó Annette es que en Santiago 4, que debemos de pedir conforme a la voluntad del Señor. Siempre, siempre, ¿verdad? Y la voluntad del Señor es buena, es perfecta, es agradable, ¿verdad? Nuestro gozo, nuestro gozo se cumple cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando Él cumple nuestros deseos y estamos conectadas con la mente del Señor, nos gozamos con la respuesta que el Señor da. Así que es algo que también muy, muy tremendo. Y tanto cosas que me encantó también. Ay, es que hubo tanto aquí que yo, apuntando por un lado, apuntando por otro. El hecho de no ser una persona demandante delante del Señor, ¿verdad? Muchas veces nuestras oraciones no son súplicas ni peticiones que salen de lo profundo del corazón, sino que son demandas. Haz esto. Te arranco esta promesa. Y eso no es así. El Señor no nos ha enseñado a orar así. Yo no sé de dónde salió eso de los arrebatamientos y de que declaramos tales cosas. No sé de dónde, en qué cabeza apareció eso. Pero la verdad es que el salmista nos enseña que él no es una persona demandante cuando va delante del Señor. Y eso es tremendo, ¿verdad? Ir al Señor con aquella actitud de humildad. Eso se nos dijo mucho en este salmo. Ser humildes delante de Él. Y que Él haga pues su voluntad. Esa es la actitud. Voy humildemente delante de ti a pedirte por esta petición.
y que Él la haga de acuerdo a lo que Él quiera y no arrogantemente pidiéndole que esto lo necesito, que esto lo quiero, que así va a ser. No, al Señor no le podemos hablar así. Eso no está bien. Ok, ¿quién más, hermanas? ¿Alguien más? Y hermana Alma. dígalo. Bueno, hermana Net, me gustó también la explicación que nos dio acerca del contexto de Santiago 4, que nos dice que dice la hermana, me gustó porque me confirmó algo. Dije, a lo mejor contesté mal a una hermanita que me decía que ella tal vez había orado mal porque el Señor no le contestó como ella había querido que le contestara, y otra hermana, el mismo problema que tenían, el Señor le contestó a una hermana de una manera y a ella le contestó de otra. ¿Ves? Entonces, cuando ella me dijo, a lo mejor yo no oré bien, yo oré mal y no le pedí para que yo no pasara por esto, pero igual Dios le contestó su petición. Le digo, bueno, hermana, es que el Señor igual le contestó su petición, es que usted haya orado mal. El Señor sabía cómo contestar su petición según su voluntad. Entonces, ahora que estaba comentando la hermana Annette del contexto de Santiago 4, pues me sentí aliviada de haber contestado así, porque como decía también en otro punto, que las herramientas que tenemos, que la palabra de Dios y el Espíritu Santo para saber que esa es la que nos guía y nos enseña, ¿verdad? Y a veces no, a veces podemos caer en contestar a alguien mal, pero le doy gracias a Dios porque esto me ayudó para pensar, hoy pues no le contesté mal, ¿verdad? Porque decía la hermana, el Señor conoce nuestra necesidad y sabe de qué tenemos la necesidad, pero también orar bien es orar conforme a su voluntad. Y aunque tengamos el mismo problema, a veces Dios va a responder a lo mejor de una manera diferente a cada una, según su voluntad, porque es lo mejor para nosotros. Entonces, me encantó este estudio. Gracias, hermana Annette, por compartirlo, y gracias, hermanas Alma, y por seguir en estos estudios. Sí, sí. Yo creo que lo que nos... Almita, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Reforzando un poquito la idea de lo que comentó mi hermana recién. Me acordaba de este pasaje en Efesios 5, 17. Y aquí Pablo dice, no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Y esa es nuestra responsabilidad, hermanas. ¿Y cómo conocemos la voluntad del Señor? Escudriñando su palabra. O sea, si se fijan, está todo conectado. Así todito conectado. Entonces, haciendo este paralelo, ¿verdad? Con Santiago 4, que es 4:3, ¿verdad? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, estamos pidiendo y no pidiendo acorde a la voluntad de Dios. Y bueno, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Escudriñando la palabra, ¿no? Y aquí en Efesios Pablo nos exhorta a que es nuestra responsabilidad conocer, bueno, cuál es la voluntad de Dios. Y como tú decías, la voluntad de Dios es perfecta, es a tiempo, ¿verdad? La voluntad de Dios es algo que nos va a beneficiar. Entonces, cuando oras, a lo mejor no vas a recibir el pedido. O sea, a veces creemos que vamos al restaurante, ¿no? Y nuestra oración es así, ¿verdad? Que le mandamos la orden, ¿verdad? A Dios, mira, quiero esto, y cuando no nos llega, nos decepcionamos. Y ya sea, como comentaba el testimonio de mi hermana, vemos, ¿verdad? Que a lo mejor nos sentimos así como, a lo mejor oré mal, a lo mejor no oré bien. Y a veces le echamos la culpa a Dios. Bueno, pues que Dios no contesta a las oraciones, y a veces le pedimos a fulanito que mejor ore porque a fulanito sí le contesta y a mí no. Entonces, creo que esa es una exhortación también a no simplificar el poder de la oración, lo grande de la voluntad de Dios en nuestra vida y la importancia, lo imperante que es conocer la palabra de Dios para yo poder conocer la voluntad
de Dios y poder orar acorde a esa voluntad. Así es. Está todo ahí pegadito. Sí, pero yo creo que ahí es donde nos quedamos, ¿verdad? Llegamos a conocer a Dios, al cristianismo, y empezamos a escuchar que hay que orar, que hay que pedir, y entonces me vuelvo una pedigüeña, entonces empiezo esto, pero no leo los requisitos para estas cosas, ¿verdad? Entonces empiezo a conocer que en algunas cosas sí Dios me contesta, pero en otras, no. Y entonces, ¿qué pasa? Y es cabal, como que fuera un lugar a donde voy, pido la cosa y me la dan, ¿verdad? Entonces, y si no me la da, ya me empiezo a sentir mal y empiezo a sentir eso. Ay, Dios no me contesta a mí. Y entonces, hacemos pataleta, ¿no? Sí, y entonces, ¿qué pasa? Pero no me he puesto a pensar que hay requisitos para esto. Dios te dice, conoce mi palabra y a través de conocerla, yo te voy a ir enseñando, ¿verdad? Y entonces ahí vamos. Pero queremos que las cosas sean automáticas. Siempre me ha gustado aquel pasaje. Y a nuestra manera. Sí, exacto. Me ha gustado ese pasaje que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y ahí es fuerte, dice, pidan todo lo que quieran y les serán hechos, pero hay un requisito muy grande, la permanencia constante en él y que su palabra permanezca en mí. Y en medio de todo el asunto de la oración y de cómo le pedimos a Dios, existe el otro hecho en que muchas de las cosas Dios no nos la va a contestar como yo quiero, porque ante todo, Él mejor que nadie sabe cuál es lo mejor para mí. Y yo creo que eso es lo mejor para mí, pero Él que lo sabe todo, dice, esto no es lo mejor para ti. Así que yo te voy a contestar de otra manera. Sí, hermana Miriam. Sí, hermanas, los puntos de ustedes que han dado eran los que yo tenía subrayados y escritos también. Pero ahora que usted está diciendo eso, se me viene a la mente lo que dice Santiago 1:22, y se los leo. Sí. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque entonces creemos. Y ahí dice la parte segunda del versículo, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a orar pidiendo, pero realmente no hemos cumplido la primera parte del versículo. Sed hacedores de su palabra. Así es. ¿Verdad? Solamente. Muchísimas gracias, mi hermana. Bueno, Sonia. Por último, muchas veces se invierte en el orden. O nos pasa porque invertimos el orden. Pensamos que es Dios quien tiene que trabajar alrededor nuestro para cumplir nuestros sueños y nuestros propósitos y nuestros planes. No es así. Somos nosotros quienes debemos de estar sujetos precisamente a su voluntad y a sus planes, sus sueños o su gusto para nuestra vida. Y se repite, de verdad, si el Señor nos lo está repitiendo, por algo será. Y solamente lo vamos a conocer a través de sumergirnos en su palabra, a través de conocerle más a Él, como dice Colosenses 1, que su voluntad es que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él y de su palabra y de su voluntad, para que sepamos cómo conducirnos en la vida y vivir una vida que le agrade a Él. Ahí es cuando nos cae el 20 de decir, no era como yo oraba. Pues ahora tenemos una oportunidad hoy, 1 de agosto, de decir, así estaba orando, así estaba pidiendo, ahora voy a pedir diferente. Sí, así es. Muchas gracias. Pues miren, la verdad que aquí podemos seguir y se nos va toda la mañana porque ha sido muy edificante y cosas, hermanas, cosas que ya a veces las hemos escuchado y las sabemos, pero no nos cae el 20, como se dice, ¿verdad? No nos cae, no lo hemos hecho vida en nosotros. Pues ese es el momento para decir, ya no más, Señor, ayúdame con esto. Y ya voy a dejar de andarme sintiendo abatida por cosas que según yo tú no me contestas, tú no haces para mí. El Señor sabe qué es lo mejor y Él lo va a hacer en su momento y a su debido tiempo. Así que muchas gracias. Si ya no hay nadie más, qué bendición ha sido. Y hay mucho aquí todavía.
seguimos adelante. Gracias, Annette. Pero antes de que Annette se despida, ella quiere darnos un anuncio también, un anuncio que es muy importante. Creo que va a ser muy importante para nosotras. Muy bien, Annette. Amén. Gracias, Alma. Rapidísimo, para las que no saben o ya saben, en septiembre voy a estar enseñando un curso de consejería bíblica cristiana. Es un programa que dura 3 meses. Iniciamos el 6 de septiembre y están invitados a participar en este curso consejeros bíblicos. A lo mejor tienes el llamado a servir en esta área de la consejería bíblica cristiana y no sabes quizás por dónde empezar. Te invito, este curso te va a beneficiar muchísimo. Si hay profesionales de la salud, cristianos, psicólogos cristianos, médicos que quieran participar, también son bienvenidos. En este diplomado vamos a estar hablando sobre las bases bíblicas, el origen, el objetivo y cómo implementar el ministerio de consejería bíblica, no solamente dentro del contexto de la iglesia local, sino que en la comunidad. Vamos a ver de que el ministerio de consejería es muy diverso, es muy versátil. Y vamos a explorar también quizás el rol de otras disciplinas dentro de la consejería bíblica cristiana. Vamos a estar hablando del ejercicio ético del ministerio de consejería. Vamos a enfatizar la importancia de trabajar de una manera colaborativa con los recursos que hay en la comunidad. Y también vamos a estar enseñando sobre herramientas prácticas de aplicación, modelos de intervención. Y es mi oración, hermanas, y les pido que me ayuden a orar por este proyecto que el Señor puso en mi corazón, iniciar. La idea es que después de que termine el diplomado, después de los 3 meses, es poder dar seguimiento, poder dar apoyo a quienes ya sea estén ya trabajando en el ministerio de consejería o quieran iniciar su ministerio de consejería de una manera quizás más estructurada. Vamos a estar aquí para poder ofrecer esa asesoría, esa ayuda. Algo que he notado en el tiempo que llevo trabajando en el área de la consejería es que los consejeros bíblicos estamos muy esparcidos. Y este ministerio, mis queridas hermanas, para las que ya están en este ministerio, sabemos que puede ser un ministerio muy, no solamente agotador, cansador, sino que te aísla mucho. Entonces, la idea de este diplomado, una de las metas es poder comenzar a agruparnos poquito a poco, poder formar esta red de apoyo entre consejeros bíblicos, que creo que es muy, muy necesario. Voy a dejar aquí en la página de Facebook la información, en la página de Corazones ya está el folleto, el flyer con la información. Por favor, contáctame por WhatsApp, contáctame por Messenger, si usted tiene mi Messenger, y yo le puedo dar información adicional. Excelente. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Annette. La verdad es que yo sé que el Señor nos ha dotado de diferentes dones a nosotras y algunas de ustedes puede ser que el Señor les ha dado ese don de aconsejar, ¿verdad? Y a veces decimos, pero es que no tengo las herramientas y aquí tan difícil que es el podernos a aconsejar. Pero esto es para ser usado en la iglesia y ella les va a explicar más. Así que quien quiera, por favor, vamos a estar en el contacto con esto. Aquí ya me están pidiendo tu WhatsApp por Facebook. Entonces, si quieres, podemos compartirlo para que la pongo de una vez ahí en el WhatsApp, porque ahorita están viéndolo. Mándamelo si quieres ahorita. A ver, estoy yo conectada aquí. Voy a ponerlo. Ahí ponle, porfa. Está en Facebook. Ya lo vamos a poner ahí para que la gente... Este es número de México. Ajá, ok. El número de México. Ajá, ahí está. Sí, muy bien. Pero por WhatsApp, gracias a Dios, tenemos esa herramienta muy buena y eso puede ayudarnos a todas. Pon el WhatsApp para todas, Annette, allí en el chat. Lo puse en Facebook ahorita. Ah, excelente. Perfecto. Está ahí en Facebook. Excelente. Gracias, gracias. Y lo voy a poner aquí en el chat también. En el chat de aquí.
Excelente, muy bien. Qué bueno, mis hermanas, qué bueno. Pues creo de que hay mucho por qué orar en esta mañana de todo lo que aprendimos, y solo vamos a hacer una oración general, pero a cada una le tocó algo diferente, ¿verdad? Cada una el Señor nos ha hablado diferente esta mañana, y ya sabemos de dónde está mi necesidad más grande. Quizá yo necesito ser una persona más paciente, más enseñable, ¿verdad? Quizás necesito reconocer que la voluntad de Dios en mi vida debe ser hecha. Quizás pues yo debo ser más obediente, ¿verdad? Cada quien de nosotras sabe cuál es el lado flaco, donde necesitamos más. Entonces, de acuerdo a eso, que sea el Señor quien nos ayude a verlo, ¿verdad? Que su espíritu dentro de nosotras nos dé la luz para ver, esto es lo que tú necesitas más que nada hoy. Así que podamos ser sensibles a eso. Y entonces, para terminar, le voy a pedir a Trini si puede orar para cerrar aquí ahorita, y luego pues miramos otras cositas. Muy bien. Bueno, con gusto. Oremos. Padre, en esta mañana venimos delante de ti siempre, Señor, con esa actitud que tenía el salmista. Queremos, Señor, desarrollar nosotros todas esas cualidades que hemos visto en esta mañana, que hemos meditado en esta mañana acerca de cómo Él se acercaba a ti, Señor, esa dependencia, ese deseo de ser obediente, ese deseo de ser agradable delante de ti, Señor, ese deseo de que tu palabra fuera lo primordial y lo esencial en su diario vivir, Señor. Quizás nosotras muchas veces te fallamos, o esas corrientes también te enseñan, Señor, de cómo querer obligarte a ti, Señor, a hacer las cosas, o querer mandarte, incluso, Señor, perdona si hemos tenido actitudes así, Señor, y ayúdanos, Padre, para que podamos ser cimentadas en tu palabra, que podamos realmente buscarte como tu palabra lo dice, Señor, porque tu palabra nos dice que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de tu gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque podemos ver esas actitudes en esa lista, Señor, porque podemos utilizar esa comparación, Señor, para reconocer lo que necesitamos mejorar y también lo que quizás estamos haciendo bien, Señor. Ayúdanos a seguir siendo fieles delante de ti, si eso ha sido el caso. Y si no, pues ayúdanos a voltear nuestra mirada a ti, Señor, a tu palabra, a conocerte más por medio de ella. Gracias por este ministerio, Señor, que nos motiva a buscarte de esa manera, a buscarte estudiando tu palabra, Señor, porque es la mejor forma, Señor, de reconocer. Bendice a Anet, Señor, que nos compartió en esta mañana, dale conforme el deseo de su corazón, y que ella pueda estar siempre vinculada contigo, Señor, para poder servirte como tú lo mereces. También por Almi, Señor, gracias, Padre, porque ella es fiel, Señor, en este ministerio que tú le has dado, Señor, síguela fortaleciendo, dale salud, protégela de todo, Señor, y a su familia también, Padre, y a cada una de nosotras, Señor, que estamos aquí, que de alguna manera queremos mostrarte el deseo que tenemos de conocerte cada día más, de querer obedecerte, Señor, de querer que tu palabra sea el centro de nuestra vida, Señor, porque es a ti a quien buscamos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a hacer de bendición a otras personas. Te alabamos, Padre, porque solo tú eres Dios. Así es. Gracias, Hijo, por dar tu vida en nuestro lugar, y gracias, Espíritu, por ser nuestro guía y nuestro Maestro. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, Trini, muchas gracias. Pues, hermanas, la otra cosa, si se fijaron que habemos varias rosadas aquí, ¿verdad? Quise hacerlo así en honor al mes. Así que yo me voy a seguir poniendo esta camiseta todo el mes Así que voy a estar lavándola y usándola, porque por lo menos este mes la vamos a poner. Y que podamos estar recordando el ministerio. Y hermanas, esto que viene con mucha gratitud y con mucha oración. Y las que están aquí en el área de Dallas Forward, por favor, mis hermanas, este anuncio es para ustedes, y me voy a volver a poner. Este anuncio es
para que nos pongamos a pensar que sí necesitamos pues seguir creciendo realmente y que esta va a ser una oportunidad de poder hacerlo. Las invitamos para que nos acompañen el 20 de agosto en la iglesia Hillcrest en español, en Cedar Hill. Pregúnteme, yo la puedo inscribir y estamos ahí listas para este día completo en el que vamos a estar juntas. Y el otro anuncio es para las de Maryland, ¿verdad? Que también se animen. Están trabajando las hermanas allá y vamos a tener unos cambios ahí para que todas puedan asistir y no haya impedimento. Así que estos dos eventos vienen y vamos con toda la fuerza. Y para las salvadoreñas empiecen a orar porque el evento allá va a ser en septiembre, si Dios lo permite. Apunten 10 de septiembre y empiecen a motivar a las mujeres que ustedes tienen cerca, por favor, ¿verdad? Ya el anuncio está ahí y estamos también con mucha expectativa de lo que el Señor puede hacer allá en El Salvador. Entonces, ahí estamos. Si hay alguna otra cosa, algún otro anuncio que alguien quisiera dar, estamos ahorita. ¿Sí, Sonia? Solamente aclarar un poquito. No se me asusten, los cambios que se van a hacer son buenísimos, tremendamente beneficiosos para todo el grupo, pero no tienen nada que ver con cambio de fecha, cambio de hora, cambio de plan. Así que mis hermanas, seguimos con el mismo programa, los de aquí de Maryland. Las de Maryland, muy bien, ya estamos. Perfecto, gracias Sonia por esa aclaración. Cualquier información, pues comuníquense conmigo, comuníquense con Sonia, hermana Miriam, Claudia, todas las que estamos ahí. Y en El Salvador empiecen a preguntarle a Chelita, a Trini, ya vamos a dar más información. El anuncio está ya listo ahí para que podamos empezar con todos los planes que vienen. Muchísimas gracias. Gracias, Annette, una vez más por tu participación y muchas gracias también por la obra que tú estás haciendo en medio de nosotras, ayudando a otras mujeres también a seguir adelante. Así que Dios te bendiga mucho. Mis hermanas, estamos entonces despedidas. Qué buen tiempo, qué buena enseñanza. Y el reto es que oremos por estas cosas que aprendimos hoy y donde estamos de veras necesitando que el Señor se manifieste más con nosotras. Bendiciones entonces, que Dios me la bendiga a todas las que están aquí ya, que Dios me